la continuación de su programa Enlace Semanal, todos los domingos, nosotros hoy vamos a hablar de un tema de mucho interés para todo el mundo, porque hablamos del ojo, de la vista y de las enfermedades que a través de ese órgano importante de la persona se pueden generar. Y para ello hemos invitado y vamos a compartir con la doctora Ángela Rodríguez, oftalmóloga, y le damos la mejor bienvenida y las buenas noches. ¿Cómo se siente, doctora? Hola, buenas noches. Encantada, don Franco. Gracias a ustedes por la invitación. Buenas noches, señor Cerda, señor Arias. Encantada de estar aquí y obviamente de que me presten este espacio para compartir sobre la salud visual y educar a la población acerca de este importante órgano. Doctora, de la salud visual, mucho de qué hablar, y sabemos que los ciudadanos normalmente se descuidan bastante para asistir. Eso es lo último. Usted prefiere no ver y después, o a veces entiende que las cosas van bien, pero no lo entiende hasta que no visita un oftalmólogo, porque después ve con claridad, y eso me pasó a mí ya, por experiencia propia lo digo. Pero ¿cuáles son las principales patologías que afectan al ojo humano? Precisamente, ese es uno de los factores por lo cual es importante que tengamos esta conversación sobre la salud visual, porque hay muchas enfermedades que son previsibles, pero no son irreversibles. Entonces, al no ser reversibles, estas pueden conllevar al defecto de salud visual de manera permanente. Y es una pena porque son condiciones que se pudo hacer algo para evitar esa condición. Y una de ellas, por ejemplo, es el glaucoma. El glaucoma es la principal causa de ceguera prevenible, pero no reversible a nivel mundial, pero también en República Dominicana. Y precisamente hace 2 meses, el mes de marzo, es el mes en que celebramos la concientización de glaucoma, pero no es suficiente. Nos siguen llegando personas con glaucoma avanzado, hacemos a veces operativos y nos dirigimos a esos lugares donde hay escasa disponibilidad de tanto de recursos como de poderse trasladar en busca de este servicio. Y vemos personas que pueden pasar de un extremo al otro. Tengo una paciente que incluso dejó de trabajar porque ella es costurera y comenzó a tener dificultad para ver de cerca. Eso le pasa a todo el mundo después de los 40 y se soluciona con unos simples lentes. Pero ella dejó su trabajo porque entendió que se estaba quedando ciega. Y está el otro extremo del doncito que está en una localidad remota que no tiene acceso a los servicios de oftalmología y que se quedó simplemente ciego desde hace varios años por un glaucoma avanzado que pudo ser prevenible. Y ojo, para esto, la población en general, tenemos una alta incidencia de glaucoma, pero este es hereditario. Entonces hay que tomar en consideración que si tuve un familiar con una pérdida de visión importante o simplemente con glaucoma que se detectó y se trató a tiempo, porque existen gotas, procedimientos, cirugías que se pueden realizar para que la persona no tenga esta pérdida visual que es irreversible. Uno de los factores la consulta de oftalmología es sumamente amplia, porque ciertamente el ojo es la ventana del cuerpo. Entonces aquí vamos a ver todas aquellas enfermedades del cuerpo que provocan manifestación a nivel ocular y que el paciente va precisamente por las manifestaciones oculares, pero el problema no está en el ojo, está en otra parte del cuerpo. Y aparte de eso tenemos los problemas propiamente oculares, y están los problemas que están cerca del área de los ojos y que el paciente lo manifiesta como un problema ocular, pero está en los órganos cercanos, ya sea la nariz, los oídos, el cerebro. Entonces, obviamente, los principales motivos de consulta son los defectos refractivos. Estos son las alteraciones visuales que conllevan a que la persona utilice lente. Doctora, una pregunta, sí, perdón. Claro. Pero ¿puede un problema ocular como manifestarse en otra parte del cuerpo? Porque una vez yo sentí como una taquicardia, yo nunca he sufrido del corazón, y me asusté. Arranqué derecho para el cardiólogo. Y cuando llego allá, él me dice,
me chequea y me dice, ¿pero tú sufres de la vista? Digo, no. Dice, no, pero espérate que tú estás bien. Ve donde un oftalmólogo. Y cuando fui allá, me evaluaron y era un problema de la vista, no del corazón. Pero quien me detectó el asunto fue el corazón. A propósito, doctora, ¿es verdad que es verdad que presión en la vista? Sí, precisamente el principal tipo de glaucoma es con presiones altas. Entonces las presiones van altas en los ojos, que normalmente va de 10 a 20 milímetros de mercurio. Cuando sube de ese nivel, entonces comienza a presionar el nervio óptico hasta terminar con cada una de las fibras. Por eso las personas de glaucoma comienzan a no ver por los lados, pero no se dan cuenta, sino que su campo visual se va estrechando, pero por el medio siguen viendo muy bien hasta que ya no quedan fibras en el nervio, y este ya es el paso en el que es ya irreversible. ¿Y la parte del corazón que decía Cerda? Y la parte del corazón, por ejemplo, usted pudo haber estado haciendo un síndrome vagal, o incluso las personas manifiestan esos defectos refractivos como dolores oculares, de cabeza, perdón, o algunas otras sensaciones. Por ejemplo, el síndrome vagal es que son 12 los pares craneales que tenemos para manejar todo el organismo, y de esos 12 hay 6 que se dirigen al ojo. Entonces hay un nervio que es el nervio vago, que tiene una conexión directa con el corazón, la aorta y demás. Entonces cuando la gente incluso se frota mucho los ojos o tiene una condición en que le ponemos algún aparato en los ojos, a veces hacen ese síncope, esa taquicardia y esa sensación que incluso se puede confundir con síntomas de ansiedad. De lo Doctor, que hay una parte, Franco, que me gustaría ver, porque yo he visto personas que utilizan los lentes y se someten a una cirugía, y de repente pues ya yo no lo necesito. ¿Cuál es la situación? O sea, ¿es que con la cirugía es reversible, o por el contrario es que se dan situaciones que se le pone una lentilla? ¿Cuál es la situación? Hay condiciones que son reversibles con algunos tipos de cirugía. Normalmente las personas que utilizan lentillas, anteriormente sí se le hacía una cirugía para que dejara de usar los lentes. Ahora en realidad ya se recomienda esperar un poquito. Pero por ejemplo tenemos la cirugía de LASIK, que es para las personas jóvenes mayores de 21 a 25 años que ya tienen un defecto, principalmente miopía, astigmatismo, que se ha mantenido estable durante los últimos 5 años. Entonces, esas personas, previo a algunos estudios, podrían calificar para hacerse la cirugía para dejar de usar lentes. Es una cirugía relativamente sencilla, solamente es aplanar la curvatura de la córnea, que es la que está provocando el defecto refractivo. Y también está el otro caso, las personas que ya tienen una presbicia después de los 40 años establecida, que normalmente se establece llegando a los 60 años. Ese término que utilizó ahí, aplatanarlo, por favor. Claro, la presbicia es lo que nos va a pasar a todos después de los 40. Comenzamos a dejar de ver las cosas de cerca por un cansancio en el lente intraocular que tenemos, doctor, que es el cristalino. Entonces, por eso que a veces necesitamos hasta una caña de pescar para poder ver las cosas y poderla alejar lo suficiente. Eso va aumentando con la edad. Entonces, eso no es algo, al ser algo progresivo, porque queremos seguir cumpliendo años, ¿verdad? Entonces eso va a seguir progresando con el tiempo. Entonces por eso, doctora, yo he visto unos que en vez de ir alejando tienen que irse acercando. Exactamente, eso es miopía. Son personas que tienen dificultad para ver las cosas de lejos, entonces se le acercan mucho. Ahora con las tecnopatías, que esas son las enfermedades que han provocado todo el mundo tecnológico. ¿Cómo se llama? Tecnopatías. Que son los celulares, la laptop. Exacto, los dispositivos electrónicos, la tecnología que ha venido a ayudarnos en diferentes maneras, ha provocado también algunos problemas, sobre todo de salud visual. Entonces, pero es más común, perdón, que la enfermedad producida por eso sea miopía, o sea... Porque hay una miopía progresiva, por ejemplo, que en mi caso, yo de lejos no veo absolutamente nada, y de cerca como que me ha ido aumentando la posibilidad de ver. Yo no entiendo por qué. Sí,
Esa es la miopía aunada a la presbicia. La presbicia es el defecto de ver de cerca. Después de los 40, esa miopía, que es el defecto de ver de lejos, se va contrarrestando un poquito con la presbicia. Entonces, a veces los miopes ni siquiera necesitan lentes para la lectura hasta que se Exacto. compensa ese defecto de la miopía, que es el defecto de lejos, con la presbicia, que es el defecto de cerca. Doctora, Combinación. en estos temas, pienso quizás por desconocimiento de la población, hacemos prácticas que me imagino que van en contra, ¿verdad?, de lo que ustedes orientan. Por ejemplo, usar lentillas de esas que venden barato por ahí, ¿verdad?, para resolver un problema. Y se Porque tú acomodan. vas y el tipo te la mide. Con esta yo leo bien, ya. Sí, ya. O sea, no hay por qué ir al médico ya. Exacto. El tema, por ejemplo, lo que tienen que verse obligados a exponerse a mucho polvo, las luces, los soldadores, y por ejemplo, todo ese tipo de cosas. Ciertamente eso afecta, y el número que se registra, si pudiera hablar de una estadística, provocado por esos manejos. Claro que sí. Por ejemplo, sucede mucho sobre todo con las gotas. A veces utilizamos gotas lubricantes sin medicación porque entendemos que es un lubricante simplemente, Ajá. pero lo que nos venden en las farmacias son unas gotas que se usan para aclarar los ojos cuando vamos a la piscina, Ajá. que incluso provocan a largo plazo glaucoma, hipertensión intraocular. No son recomendables. No es Oye, recomendable. Claro. Eso se usa un día cuando vamos, por ejemplo, a la piscina, que se nos irritan un poco los ojos. No es para tratar una causa. Si eso sucede frecuentemente, hay que acudir a la consulta, porque las gotas lo único que hacen es comprimir los vasos para que el ojo no se vea rojo. Entonces, al comprimirse constantemente los vasos, termina aumentando la presión del ojo y provocando otras, induciéndose uno mismo un glaucoma. O sea, no es recomendable, entonces, eso es la automedicación. Sí, La sí, sí, sí. automedicación. También Que hay está, mucha por gente que ejemplo, amanecen con los ojos rojos. Exacto. Y yo he visto que se echan gota prácticamente todos los días. está la famosa espuelita de gallos, que se utiliza Sí. específicamente para una infección en específico, pero la gente la usa desmesuradamente y provoca lo que se llama resistencia bacteriana. Es decir, cuando la gente comienza, hoy un día me puse la gotita, a los 7 días me volvió a pasar lo mismo, me puse la gota. Entonces, cuando en realidad se tenga una afección que requiera de un Así antibiótico, el antibiótico no No le le va va a a hacer funcionar. efecto. Y de hecho, eso es parte de la comercialización de los fármacos. Ya los antibióticos que usábamos de base inicialmente no están haciendo efecto para las afecciones comunes de la población. Entonces se tiene que fabricar otra molécula y otra mucho más específica, mucho más compleja y obviamente más costosa. Entonces nosotros mismos vamos en detrimento de Las de lentillas, eso. doctora, que la gente se autorreceta y la compra y la utiliza, ¿qué tanto eso afecta al ojo? La lentilla como tal no daña la visión, porque si bien es cierto, el defecto de la presbicia va con la edad. Entonces, solamente con saber la edad de la persona podemos asumir el grado de corrección que va a llevar esa persona. Sin embargo, dos cosas. La mayoría de las personas después de los 40 años comienzan a tener otro tipo de afecciones que pudiera reflejarse en los ojos, tanto como el glaucoma, la catarata o afecciones sistémicas que se van a determinar o a diagnosticar a través de los ojos, y por comprar una lentilla no van No a va a acudir resolver. a hacerse el chequeo completo o a realmente identificar la causa de su defecto, de que no solamente sea la presbicia. Y lo otro es la lentilla. Ya se imaginarán que por el precio que tiene no es un lente de calidad. Claro. Entonces, en ocasiones necesitamos unos lentes para leer en la tablet, en el celular o incluso para la computadora, y no estamos utilizando protección para estos equipos. No es un lente que nos va a facilitar leer las cosas a la mayor nitidez posible, y eso puede incluso provocar dolores de cabeza, lagrimeo, otras afecciones, porque no se está corrigiendo el defecto completo y no se está corrigiendo con la calidad que debería llevar el lente. No se Doctora, puede hablar de tratamiento, doctora, que uno pueda decir, después, aparte de la cirugía, voy a dejar de usar los lentes. En algún momento puede darse el caso de que
después del uso de, de los lentes recetados, medicados, se los retiren? Sí, de hecho sucede mucho, sobre todo en los niños, y esto es algo muy importante, porque hay una condición que se llama ambliopía o ojo vago o perezoso. Entonces, esta condición debe tratarse antes de los 6-7 años de vida, porque si no, la persona que lo padece, el niño que lo tiene, ese ojo vago, no va a aprender a ver de ese ojo. La ambliopía es una condición refractiva en la que normalmente un ojo lleva una mayor corrección que el otro, y el cerebro sabiamente, para que nosotros no tengamos una visión borrosa, bloquea la visión de este ojo, y este ojo incluso comienza a veces a desviarse, o a veces se mantiene en su centro, pero no teniendo ningún grado de visión que pudiera ser corregido con el uso de los lentes. Ese lente va a llevar una mayor corrección que el otro ojo, pero eso se puede corregir. Entonces sucede, les recomendamos que se hagan su chequeo anual, porque en ocasiones el defecto refractivo, los lentes no se vencen, su defecto de visión va a variar con el tiempo. Ese niño que pudo haber no desarrollado la visión, si no se trataba antes de los 7 años, comienza a desarrollar la visión de ese ojo, y puede que en algún futuro incluso no necesite el uso de los lentes. Eso es porque el defecto de visión le fue variando, fue aprendiendo a ver, fue aprendiendo a desarrollar esa visión, y entonces ya luego de eso ya no necesitaba incluso usar los lentes, o el defecto se corrigió a uno mucho más pequeño. Este es un tema muy interesante. Yo quiero al final hacer una pregunta exacto. que tiene que ver con la orientación, la educación, por tema cultural, que no solemos, o sea, la población no suele, los padres, llevar a los hijos desde cierta edad, de manera habitual, al médico. Y si es pero ni ellos van. Sí. Y a veces ni le creen. Los niños no ven y a veces no le creen. Las maestras son unos ángeles, porque literalmente la mayor parte de los niños que vemos en la consulta es porque el maestro se da cuenta que el niño está haciendo un esfuerzo para ver, o que tiene que sentarlo en la parte de adelante para poder visualizar la pizarra. Es una alarma. Sí. Que ¿a partir de qué edad los oftalmólogos contemplan que deben llevarse los niños a sus primeros chequeos? Los niños deben verse antes del año de edad, y luego de ahí todos los años. Sin embargo, hay excepciones. Por ejemplo, los recién nacidos que fueron prematuros, que nacieron antes de los 9 meses, tienen que hacerse el chequeo al año. Y esto es algo, ojo, es incluso penalizado cuando un neonatólogo recibe un recién nacido prematuro y no lo manda al oftalmólogo, porque es la principal causa de ceguera en los infantes, en los recién nacidos, la retinopatía del prematuro. Esto es que los vasos de la retina no llegan a formarse completamente porque no se terminó el proceso completo de la formación fetal. Entonces estos niños incluso pasan toda su vida, nacen ciegos y pasan toda su vida ciega porque no se da el tratamiento adecuado. Entonces esto debe ser evaluado al mes de nacimiento, estos niños prematuros. Finalmente, un mensaje a la ciudadanía, y si usted entiende algún punto interesante que deba tratarlo, este es el momento. Muchas gracias. Básicamente la prevención es la clave. Eso es algo que debe tenerse en cuenta para todo. Lo que se trata a tiempo se previene, o incluso se puede buscar una solución al problema ya establecido. Entonces sí les invito a todos a que acudan a su chequeo, no solamente por salud visual, sino a nivel general en todo nuestro organismo. Gracias, doctora, por venir. Muchas gracias a compartir con ustedes por la nosotros tantas cosas invitación. importantes para la población. Nos faltan muchas, pero No, la traemos más adelante, tiene que volver. Claro que sí, es un compromiso, con mucho gusto. Bueno, nosotros continuamos.